Se cumplen 15 años de la tragedia de la mina Pasta de Conchos que cobró la vida de 65 personas y aunque han habido avances, todavía hay temas que explorar, te los platico. Lo primero que debe entenderse es que esta tragedia debe verse desde una óptica de Estado, es decir, cuando hablamos de un Estado nos referimos a quien gobierna actualmente, pero también a quien gobierna a nivel estatal y a nivel municipal, aunque no hayan estado en ese momento en el poder. Es decir, cuando llega la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, asume, evidentemente como Estado, pues las consecuencias que pueda haber de sus antecesores. Por ello es que no se puede deslindar a la actual administración de lo ocurrido, aunque, pues evidentemente quienes lo defienden así lo quieran hacer. Ahora, eso tampoco quiere decir que se le tenga que culpar, sencillamente, como decía, hay avances. Al respecto pudimos platicar, por un lado, con Elvira, viuda de uno de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, con Cristina Auerbach, quien es pues activista y representante de la familia Pasta de Conchos, y también con Sofía. Ella es la abogada de asuntos internacionales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que ha dado acompañamiento a los familiares, porque justamente este caso, como sabrás, llegó ya a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El trámite es lento, lleva ya 10 años en la comisión, pero se espera que se resuelva ya este año. Inclusive podría, de no ser así, llegar hasta un tribunal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para, pues, no tener algún sesgo en cuanto a la información, decidí subir íntegras las entrevistas que realicé y bueno, pues lo dejo para que tú puedas formarte tu propio criterio. Yo soy Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. Mi nombre es Elvira Martínez Espinosa, viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado, uno de los 63 mineros que aún están en Pasta de Conchos, integrante también de la organización Familia Pasta de Conchos. Elvira, pues la pregunta básicamente es esta, pues se cumple un aniversario más, pues mediáticamente sabemos que al menos nos han informado, hay avances en cuanto al memorial, hay avances en cuanto a la promesa del gobierno del rescate, y bueno, pues cómo llegamos a un año más, ¿no? De la tragedia, ¿cómo estamos al día de hoy? Pues mira, en lo personal, yo para mí sigo sin nada a 15 años, más que solamente tenemos eso, ¿no? Una promesa, un compromiso firmado. No hay información y es una de las cosas que las familiares nos tiene un poco, pues ahí inquietos porque no tenemos acceso a los trabajos que la Comisión Federal está realizando, o sea, no han organizado un método de información hacia las familias. Entonces, sí estamos así como que, pues, ¿qué está pasando? Hay un silencio muy profundo desde octubre del 2019 que el presidente vino a la mina. A la fecha no sabemos absolutamente nada qué avances hay del rescate. Entonces, pues sí estamos un poquito ahí desesperados, inquietos. Y pues ahorita lo único que esperamos realmente es que se llegue el mes de septiembre, que es cuando dieron esa fecha fue la que dieron para iniciar los trabajos en físico. Para mí va a ser algo muy, muy importante porque yo creo que eso va a determinar si realmente el rescate se va a poder realizar o no, que yo espero que así sea, todas las familias así lo deseamos, es nuestro gran deseo y que siempre ha sido nuestra prioridad en nuestras demandas. Una duda, Elvira, sé que nada más iba a hacer una pregunta, pero una más, hoy hay otros familiares o no sé, reunidos con el presidente, ustedes, digamos, siguen con esta separación de grupos o va una representación de ustedes, hay contacto con ellos. No, son dos vías, son dos grupos. Nosotros seguimos, agrupamos lo que viene siendo padres, hermanos. Nosotros decimos que el rescate no es exclusivo de viudas, no es asunto de viudas como lo está manejando el gobierno mexicano. Entonces, nosotros siempre hemos llevado esta vía por la vía legal, ¿no? La vía institucional de poderles exigir de que se realice este rescate. Este otro grupo de familias o viudas que están, bueno, ellas llevan otra vía, y pues según
son los mismos intereses, ¿no? Que es el rescate. Nosotros, la única comunicación que esperamos es con gobernación, es el contacto que se tiene, pero como te digo, hasta ahorita, hasta la fecha, no hay absolutamente nada. Sabemos que Comisión Federal es el encargado, pero nosotros, las familias, sí pedimos este mecanismo, ¿no? De informarle a las familias, que no solamente es el informe a ciertas personas y que esas personas sean el canal. La responsabilidad de informar no es de las familias, la responsabilidad es de Comisión Federal, estarle informando a las familias lo que va haciendo con respecto al rescate. Perfectísimo. Muchas gracias, Elvira. Déjame preguntarle ahora a Cris y Cris, bueno, pues tú has estado apoyando a las familias, ya ni sé desde cuándo. Ya hemos platicado en otras ocasiones. Y bueno, pues quisiera hacerte la misma pregunta. O sea, se cumple un aniversario más, 15, si no mal recuerdo, si no me fallan los números. Y bueno, pues ya, ¿cómo llegamos a los 15 años, no? Sí, 15, es el 15º memorial. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo de espera para las familias, pero también es muchísimo tiempo dentro del proceso que abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo hace 2 años que se haría el rescate. Luego vinieron los expertos y de cuando vinieron los expertos que dijeron que sí era viable, al día de hoy han pasado 17 meses sin que inicie el rescate. Es decir, por una cosa o por otra se va posponiendo y finalmente dieron la fecha de septiembre de este año. Y creo que va a ser una fecha muy importante porque las familias dijeron a la Comisión Interamericana que estaban dispuestas a una solución amistosa si se iniciaba el rescate. Si el rescate no se inicia, no hay condiciones para una solución amistosa y el proceso legal seguirá y pasará a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A mí me parece que tiene la voluntad política el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también, como él dice, cuando eso baja por el aparato de Estado, que es un elefante con reumático, pero además con memoria priista y panista, se van trabando las cosas, se van haciendo más complejas, se van haciendo más difíciles para poder mantener el tema en la mesa, porque el único tema para las familias es la recuperación de los restos. Lo demás fue una oferta del presidente y de su gabinete, pero la petición sigue siendo únicamente que inicien las obras de rescate en la mina. Perfectísimo. Bueno, no sé, algo que ustedes quieran agregar para no quitarles yo más tiempo, pero que ustedes quieran exponer. Vemos con un poco de preocupación que el presidente ofrece indemnizaciones y se entregaron ya a una gran parte de las familias nucleares, es decir, a las viudas y a los hijos. Ofrece que se haga el rescate, ofrece una reparación comunitaria del daño, es decir, una inversión en infraestructura, lo cual ya se debería de hacer de por sí, no necesitarían las familias tener mineros muertos para que pavimenten la calle o arreglen una escuela, por Dios, y ofrecen un monumento, pero no está en su agenda la investigación. Y si el Estado reconoce que hubieron faltas por parte del Estado en la inspección de esa mina, lo hubo en la empresa, lo hubo en el sindicato que debía haber protegido a los trabajadores, de no vigilar las condiciones en que estaban laborando. Y sin embargo, no se han abierto las investigaciones. Entonces, tampoco es aceptable que el Estado asuma toda la responsabilidad cuando se sabe de quién era la mina, quiénes lo representaban. Y no solo eso, hace un par de semanas ganan la licitación de un tramo del Tren Maya. Entonces, bueno, resulta realmente como desconcertante que se quiera pasar del reconocer la falta del Estado frente a la tragedia a una indemnización, un rescate y un memorial sin tocar a los responsables de esta tragedia. Buenísimo, pues muchas gracias, Cris. Elvira, ¿algo más? No, está muy bien así, gracias. Bueno, oye, Elvira, nada más, entonces déjame hacerte una última duda. Me comentaba, Cris, que tú formas parte de la representación que está ante la Comisión Interamericana. Nada más quisiera preguntarte, pues, ¿cómo ha sido el proceso allá? ¿Ágil? Entiendo que por ser un organismo internacional, pues será seguramente más lento que aquí, todos entendemos eso, pero vamos, ¿les ha satisfecho la labor de la comisión?
Sí, mira, lamentablemente son procesos muy, muy tardados, pero pues realmente es lo último que tenemos las familias dentro de la vía legal. Nos ha respondido en manera favorable desde el momento en que nos aceptó el caso en la comisión. Esperamos ahorita que haya una pronta comunicación, ya que el señor presidente envió esta intención de tener una solución amistosa con nosotros. Entonces, no solamente estamos a la expectativa de que nos mande algún comunicado a la CID, pero la actuación que ha tenido, pues sí ha sido satisfactoria. Como te digo, es nuestra última esperanza que tenemos las familias para poder pugnar ante el gobierno mexicano de que se nos cumpla con el rescate. Entonces, pues ahorita estamos contentos con eso, y pues solamente tenemos que esperar a que esto se vaya dando, ya que si el señor presidente no se cumplen más bien los compromisos que el señor presidente hace, nuestro litigio continúa, y pues van a tener que contestar en determinado momento. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Sé que de repente las hice correr, pero les agradezco muchísimo, de verdad, No, a ti, es un gusto siempre. como Sí, muchas siempre. gracias. Gracias, Olivia. Gracias, Cris. Sofía de Robina Castro, abogada en el área internacional del Centro PRO. Buenísimo. Bueno, realmente, Sofi, tengo pocas preguntas. Una de ellas y la más general es, desde el ámbito que tú llevas, que es propiamente la defensa a nivel internacional, ¿cómo llegamos a 15 años de la tragedia? Platicaba hace rato con Cristina y con Elvira, una de las viudas, y me decían, bueno, pues va avanzando el proceso ahí ante la comisión, pero de repente pues ellos lo sienten lento. Yo entiendo que, pues como abogada a lo mejor tú dices, no, es el tiempo normal. No sé, ¿tú cómo has visto estos 15 años, por favor? Bueno, decir que desde que ocurrieron los hechos, de que lamentablemente ocurrió el trágico siniestro en 2006, las familias, como saben, han estado centradas sobre todo en impulsar el rescate de los mineros que quedaron y que siguen todavía en la mina y recuperar sus cuerpos. Desde entonces ha sido su exigencia, de la mano sin duda también de otro tipo de medidas, como la investigación a los responsables y otras medidas de reparación que son indispensables. Y esa ha sido su exigencia desde el primer momento, que no encontró respuesta en gobiernos anteriores y que las obligó a tener que acudir a una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para acudir a una instancia así, uno de los principales temas que hay que solventar es el agotamiento de los recursos internos, es decir, argumentaban de la comisión que se intentó los recursos y las vías disponibles a nivel interno y que estos no han sido suficientes para remediar las violaciones a derechos humanos. En este caso, sin duda era evidente que ante el cierre de los intentos de recuperación y de rescate de los mineros, y así como el cierre y las diferentes obstrucciones que se enfrentaban frente a la justicia, daban cuenta que efectivamente se habían intentado agotar los recursos internos y no habían dado respuesta. Por esto fue que se acudió un gran grupo de familias ante la Comisión Interamericana en febrero de 2010, en donde junto con el Centro PRO y la organización Pasta de Concho se presentó ya formalmente una petición ante la Comisión Interamericana alegando todos estos derechos. Sin duda los trámites ante la Comisión Interamericana son muy lentos, hay un retraso procesal importante y eso pues bueno, es siempre complejo, sobre todo cuando hay una expectativa de justicia que no se está cumpliendo a nivel nacional, pero que sí representa pues bueno, la generalidad de los casos que llegan a la comisión, y más un caso pues tan complejo como el de Pasta de Conchos, con tantas violaciones y tantas familias que tuvieron que ser analizadas por la comisión. A partir de ahí el informe se le comparte al Estado, el Estado manda información, eso ya ocurrió. También desde el Centro PRO y la organización Familia Pasta de Conchos mandamos información adicional, hasta que en 2018, en febrero de 2018, la comisión finalmente adopta el informe de admisibilidad, en donde dice que efectivamente se cumplen todos los requisitos necesarios y que se comenzará a analizar las violaciones a los derechos humanos
que fueron alegadas por las familias. Y después de ese momento, lo que ocurre en el momento en el que estamos es el que la comisión entre ahora sí al fondo del asunto y con ello analizar las violaciones a derechos humanos. Envió información actualizada por parte de los peticionarios, con la información además que se había obtenido en estos últimos meses, y sobre todo enfatizando en pues, cómo se mantenían vigentes las violaciones y cómo el caso pues, seguía siendo sin duda pertinente. Los derechos que la comisión establece que va a revisar son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial, que tiene que ver con el acceso a la justicia, así como los derechos económicos, sociales y culturales, que tiene que ver justamente con las condiciones laborales que permitieron y las falta de revisiones adecuadas que permitieron que un siniestro como el ocurrido el 19 de febrero de 2006 vuelva a ocurrir. Y ese es uno de los temas también centrales, como sabes, para las familias, que se cambien las condiciones estructurales que lamentablemente todavía prevalecen y que siguen manteniendo a los mineros en condiciones de mucha precariedad y vulnerabilidad, sobre todo en las minas de carbón en el norte del país. Estamos en ese momento, lo que continúa es que la comisión pueda en su momento dictar un informe de fondo en donde ya establezca ahora sí las violaciones a derechos humanos y le dicte una serie de recomendaciones al Estado mexicano que en caso de no cumplirlas haría que la comisión pueda finalmente remitir el caso a la Corte. En este momento en el que estamos también hay posibilidad de llegar a una solución amistosa, pero hay que decirlo muy claro, para llegar a una solución amistosa, de acuerdo a la normativa de la Comisión Interamericana, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y si los peticionarios no están de acuerdo, evidentemente eso haría que no avanzara una solución amistosa. Y como lo han manifestado las propias familias, únicamente estarían dispuestas a iniciar un diálogo sobre una posible solución amistosa una vez que se iniciara el rescate, que esperemos ocurra como se comprometió el presidente en septiembre. En tanto eso no ocurra, han sido muy claras en sostener que el caso interamericano continúa, que su exigencia continúa y que no estarían dispuestas a llegar a una solución que no incluyera el rescate. Justamente, ahorita que mencionabas esto último, me remite a la segunda pregunta que quiero hacerte. Me platicaban que lo que ellos están buscando, ellas y ellos están buscando, es que haya además una investigación en torno a la posible responsabilidad. Hasta donde sé yo, la Comisión Interamericana pues funciona muy similar a como es la Comisión de los Derechos Humanos aquí en México, es decir, no tiene un carácter penal, emite recomendaciones, no necesariamente tienen que ser, entiendo yo, pues vinculantes hacia algún otro proceso, pero por lo que tomes ahorita, que podría dar pie ya entonces a que se pase la situación al tribunal, entonces quiere decir que, o la pregunta concreta es, en caso de que el asunto llegue al tribunal, ¿la acción del tribunal sería enfocada al Estado mexicano o sí podría ya también caer a los posibles responsables, entiéndase, pues a la empresa minera? Sí, efectivamente, como lo planteas, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace es evaluar y señalar el incumplimiento de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Se entiende que las violaciones a derechos humanos frente a un sistema interamericano las comete el Estado en su conjunto, es decir, no personas en lo individual o en lo particular, sino el Estado como responsable desde todos los niveles y todas las autoridades que pudieran estar involucradas. Por lo tanto, la comisión efectivamente no es un tribunal en una instancia penal que pueda asignar responsabilidades, pero lo que sí puede hacer y lo que ha hecho muchas veces en otros casos es asignar responsabilidad estatal por la falta de investigación y sanción. Es decir, el hecho de que en México no se estén llevando a cabo las investigaciones que tendrían que llevarse en todos los niveles de responsabilidad por la falta de condiciones adecuadas, por las inspecciones que no generaron la respuesta estatal que pudiera proteger sobre todo la vida y la integridad de los mineros, aún teniendo información que hacía suponer que estaban en situación de riesgo. Eso sin duda en México tendría que llevarse a cabo con una investigación diligente que contemplara tipos de responsabilidad y que sancionara a todos los niveles.
Si ello no ocurre, lo que como hasta la fecha ha sido, lo que la comisión entonces haría sería eso, señalar cómo existe una violación a los derechos de acceso a la verdad y a la justicia, que están contemplados en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que establecen que toda persona que haya sufrido una violación a derechos humanos debe acceder con estándares de debida diligencia, de autonomía, de independencia, etcétera, a un recurso efectivo que sancione esas responsabilidades. Y por lo tanto, entonces, aunque no asigne responsabilidad penal, sí podría decir cuáles son las responsabilidades que no ha cubierto en este sentido el Estado y llamarlo a que tome medidas en este sentido. Nada más para precisar, cuando hablamos de Estado nos referimos a las autoridades de todos los ámbitos, pero no a la iniciativa privada y no a la sociedad. O sea, no podría haber sanciones emitidas desde el proceso interamericano hacia la empresa. Exactamente, cuando nos referimos a Estado, nos referimos a autoridades a todos los niveles, independientemente si es nivel estatal o federal, la comisión lo analiza en su conjunto y de todo tipo de autoridades. El tema de las empresas es un tema muy relevante porque sin duda las empresas tienen obligaciones en materia de derechos humanos. A pesar de no ser autoridades, se ha avanzado mucho en reconocer que tienen que cumplir con ciertos criterios, pero el principal garante sigue siendo el Estado, y el Estado es quien tendría que asegurarse de que estas empresas cumplan con los requisitos necesarios y como garante principal de los derechos humanos, el Estado tendría que asegurar que los requisitos, la normativa, las instancias que contempla, como por ejemplo las supervisiones en materia laboral, puedan ser efectivas frente a las empresas. No puede deslindarse de esta materia, sobre todo no puede deslindarse cuando se trata de algo tan relevante como la vida de las personas. Perfectísimo. Bueno, Sofi, de parte mía es todo. No sé si tú quieres comentarme algo más. No, pues decir que como ya mencionaba, el caso en el sistema interamericano sigue vigente, sigue su curso y es relevante en tanto es una instancia que seguirá vigilando el actuar de las autoridades a pesar de un cambio de gobierno que abre oportunidades y que ha abierto la posibilidad del rescate. La comisión tendrá un papel en vigilar que eso realmente se cumpla, y si no es así, seguirá el caso en el sistema interamericano para sancionar las violaciones a derechos humanos que hubiera ocurrido en el Estado mexicano. Y buenísimo. Sofi, pues muchísimas gracias por tus tiempos, por tu tiempezote. No, hombre, gracias a ti, como siempre, además que has estado ahí desde el día 1, así que pues muchas gracias y ahí estamos pendientes cualquier cosa. Claro que sí, muchas gracias.